La ruta del dinero. Un nuevo capítulo de La Ruta del Dinero. Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Déjame que te cuente una pequeña anécdota para arrancar un capítulo muy especial, porque vamos a hablar de cómo se construye una cartera. Y quiero empezar contando lo que hacemos en El Economista, porque el 3 de noviembre de este año va a ser una fecha marcada en la historia del fondo que asesoramos, Tresis Cartera Eco30. Ese día la clase institucional cumplió con el objetivo pretendido de duplicar la inversión inicial con un adelanto de 1.065 días a lo que contemplaba el plan de ruta. El propósito de la cartera Eco30 era que cada euro invertido logre un 100% de rentabilidad cada década, a razón de un 7% anualizado, y la aportación del interés compuesto. Tras la aprobación por parte de la CNMV de Tresis Cartera Eco30 a finales de septiembre del 18, marcamos en el calendario la fecha del 30 de septiembre del 28 como tope para conseguir doblar la inversión inicial. Quedaban por delante 3.653 días en el cuaderno de bitácora y han sido suficientes 2.591 para corroborar la convicción de que una selección sistemática, por fundamentales, de valores internacionales de calidad, diversificada, sin que ningún sector acapare más de 4 representantes, construye una estrategia que logre duplicar el patrimonio cada década. La anticipación del plan de ruta se debe a que el objetivo del 7% de rentabilidad anualizado en 7 años y medio se ha convertido en un 9,5%. Sí, el 7% es la cifra mágica, ¿no?, en el mundo financiero. ¿Por qué lo digo? Porque si coges, por ejemplo, los fondos de renta variable y miras la rentabilidad histórica a muy largo plazo, por ejemplo a 30 años, pues la media de los fondos de renta variable en ese periodo, en 30 años, es del 7% anual. Es verdad que es una cifra un poquito, iba a decir maquillada, porque claro, hay fondos que han desaparecido en el camino. Es lo que llamamos el sesgo de supervivencia. Hay fondos que desaparecen, pero los que se han mantenido a flote, la rentabilidad media es del 7%. Y es verdad que cuando hablamos de rentabilidad media del mercado, pues estamos en torno a un 8%. Si le quitas... 9% del mercado americano, 8% es lo que te iba a decir. Sí, si le quitas las comisiones, efectivamente, nos quedamos en un 7%, ¿no?, que es el... Bueno, quizás son comisiones un poco más de otras décadas, porque yo creo que la industria ha sido consciente de que cada vez tiene que ser más competitiva y comisiones de un 1,5-2% en un fondo es para hacérselo pensar uno ya. Ahora bien, no todos los fondos han conseguido un 7% anual, es la media, es decir... Y en este caso, si cogemos, yo creo que a nivel de fondos disponibles o registrados en la CNMV, hay como unos 500 fondos que tienen esa antigüedad. Pues bien, la mitad tiene más de un 7% anual a 30 años y la otra mitad menos de un 7% anual a 30 años, con lo cual no es tan fácil de conseguir un 7%, ¿no? Es verdad que hay fondos que incluso superan los 2 dígitos. No son muchos, pero hay algunos que sí han obtenido más de un 10% a 30 años, anualizado, a 30 años. Y yo creo que además, Fernando, que es importante que seguramente gente que nos escucha habitualmente ya se ha familiarizado mucho con la importancia de ese 7%. Sobre todo, pero yo creo que hay que incidir en algo que es importantísimo, que ese 7%, y lo comentaba un poco en la entradilla, y el interés compuesto generado por ese 7% hace que dupliques cada década. Pero que ese euro metido en una primera década, que se convierte en 2 en una década, en la siguiente década son 4 y en la siguiente década son 8. Sí. Con lo cual, para mí es un efecto que de verdad creo que es la paciencia y el tiempo es la mejor aliado que tiene un inversor. Ahora bien, yo creo que si le preguntas a cualquier inversor o cualquiera que pase por la calle qué rentabilidad pretende obtener con su cartera de fondos, yo estoy convencido de que la mayoría te dirá más de un 10%. Y quiero insistir, más de un 10% es difícil, es tremendamente difícil. Es verdad que si miramos estos últimos 3 años, pues sí, hemos superado ampliamente ese 10%, por lo menos en el mercado americano. Pero eso no significa que a largo plazo vayamos a poder repetir
estos últimos 3 años, que es realmente alucinante la rentabilidad del mercado americano en estos últimos 3 años. Yo creo que nos hemos mal educado con ese 15% anualizado que ha generado el mercado americano en su divisa local. Es verdad que el inversor que tiene hoy inversión en Estados Unidos pues está muy insatisfecho por el comportamiento del euro, pero el comportamiento anualizado en los últimos años del mercado americano es de un 15%. Pero Fernando, vamos a lo importante. ¿Cómo diversificar una cartera? O sea, es decir, ¿cuáles son las claves que tú crees que tiene que tener una cartera correctamente diversificada? Yo creo que es un tema importante. Para mí es el tema más importante de los que hemos tratado en este podcast, porque claro, en este podcast de la ruta del dinero hemos hecho muchas paradas, ¿no? Pues hemos visto China, el sector tecnológico, renta fija americana, últimamente el segmento de defensa. Y claro, la idea es que no solo hay que tener en cuenta esas paradas, sino que hay que tener en cuenta un poco cuál es el objetivo, cuál es el camino que queremos emprender dentro de este viaje, ¿no? Y eso es lo más difícil. Siempre digo que elegir buenos fondos es relativamente fácil. Es imposible elegir el mejor fondo. ¿Por qué? Porque tú le cambias un poco los filtros, bien de rentabilidad, bien de volatilidad o de cualquier otro aspecto, y te salen otros fondos. Es imposible determinar este es el mejor fondo dentro de esta categoría. Pero sí es relativamente fácil pues decir, bueno, pues este fondo pues ha cumplido, sobre todo si lo comparamos con los otros fondos de su categoría. Pero claro, ensamblar todos esos fondos dentro de una cartera, eso ya es más complicado. Entonces, tradicionalmente, pues siempre, o por lo menos es lo que se hace a nivel de bien de banca privada o incluso a nivel de banca comercial, es determinar el perfil de riesgo del cliente o del inversor, ¿no? Pues hace un test de conveniencia y de ese test pues sale que bueno, pues tiene un perfil conservador, o un perfil moderado, o un perfil agresivo. Y a partir de ahí se construyen las carteras, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues un perfil conservador pues sería pues un perfil donde el peso de la renta variable pues estaría pues por debajo del 30%. Luego moderado, pues podríamos decir pues entre un 30 y un 60%, y luego ya agresivo o muy agresivo, ya con mayor peso en renta variable. A mí hasta cierto punto no me gusta esa determinación del perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque yo creo que ese perfil de riesgo pues puede variar a lo largo del tiempo y también en función de la evolución de los mercados. Quiero decir, en un momento como el actual, donde venimos, como lo mencionabas, de rentabilidades realmente abultadas en estos últimos 3 años, donde las valoraciones no es que sean, digamos, excesivamente altas, pero bueno, pues ya son por lo menos exigentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, dentro de lo que es el contexto actual, pues un perfil agresivo pues podría perfectamente pues reducir el riesgo teniendo en cuenta esas valoraciones. Quiero decir que el riesgo también hay que modularlo. Hacíamos este fin de semana en El Economista, en el suplemento de inversión Ecobolsa, un ejercicio precisamente en esta línea, y es asumiendo que la posición estratégica de cartera es esos porcentajes que tú decías, oye, pues en función de mi perfil de riesgo puedo ser un 60-40, un 70-30 o un 80-20. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la definición de cuánto quiero en riesgo y cuánto quiero en más, vamos a llamarlo seguridad, aunque sea renta fija? Pero esa asignación en este momento, con los mercados tan altos como estamos viviendo y con el miedo metido en el cuerpo y sobre todo con la presentación de resultados de Nvidia de lo que pueda suceder, la posición táctica, que es decir, oye, la que en teoría puedes reducir respecto al riesgo, el consejo de la mayor parte de la gente es garantízate parte de lo que has ganado. Llévate a casa algo de lo que has ganado porque será una buena oportunidad de volver a sembrar o tener dinero para volver a sembrar cuando se produzca una caída de mercado. Claro, y eso ya entramos dentro de lo que nosotros llamamos el reequilibrio de carteras, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Una cartera, como se dice habitualmente, de buy and hold, a mí no me gusta. Primero porque tienes que rebalancear esa cartera,
porque si hablamos de dos tipos de activo que pueden ser renta fija y renta variable, que van a conformar el grueso de tu cartera, pues evidentemente si miramos los últimos 3 años, el comportamiento a nivel de rentabilidad de la renta variable ha sido pues muchísimo más alto que el de la renta fija. Entonces, claro, si tú partes de un 50-50, 50% en renta fija y 50% en renta variable, después de 3 años muy bueno en bolsa, a lo mejor tienes, exagero un poco, un 75-25. Exagero un poco, probablemente no sea tan alto, pero quiero decir que tu cartera ha evolucionado y a lo mejor el inversor no se ha dado cuenta. Hombre, se da cuenta porque está mirando, pues evidentemente, las ganancias que tiene, pero yo creo que no hace el cálculo de, a ver, la renta variable ha subido mucho, por lo tanto pesa ya mucho dentro de mi cartera y no sé si es lo que yo quiero. Entonces, Fernando, ¿cuándo crees que es el momento de hacer el rebalanceo de carteras? Porque normalmente es una cosa que muchos inversores dejan para el final de año. Este año, además, se produce una circunstancia que a mí me llama mucho la atención y pienso, por ejemplo, mucho en el mercado americano. Tengo un bono americano que está ofreciendo un 4,20 de rentabilidad, mientras que la inversa del PER, de lo que me ofrece la bolsa americana, no llega casi al 5%. Con esa fotografía te da, si yo fuera un inversor americano, tendría mucho más objetivo e interés en mantener mucha seguridad frente a exposición a mercado. Claro, la cuestión del rebalanceo yo lo haría en función de la rentabilidad de los activos, no en función del periodo. Yo sé que pues se dice tradicionalmente, bueno, pues hay que revisar esto pues cada semestre o cada año. No, hay que revisarlo cuando realmente uno de los dos activos o los dos activos se hayan movido mucho. O sea, cuando, por ejemplo, se produce un comienzo de años de esos espectaculares, que yo suelo decir, en el mes de enero ya hemos hecho el año porque la bolsa ha hecho un 10%. A lo mejor es un momento de hacer ya un rebalanceo, aunque llevemos solamente 20 sesiones de mercado. Sí, yo tengo siempre como la barra de medir, pues ese, si tú obtienes un 10%, claro, es verdad que decía que la gente quiere un 10% anual. Pues imagínate obtener un 10% en 2 meses. Es que ya has cumplido. En los últimos años ha pasado varias veces que en los primeros días de enero nos hemos encontrado con subidas del mercado ya del 10%. Pues yo reequilibraría en ese momento. Es decir, has cumplido más o menos el objetivo que tú tenías para la parte de renta variable. Claro, es verdad que luego la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque pues, la gente quiere cada vez ganar más, ¿no? Entonces, no suelen hacer el rebalanceo cuando uno de los activos ha subido muy por encima del objetivo. Y vamos a ser un poco críticos con la industria, porque claro, esto es un trabajo que la gente que tiene dinero y tiene asesores financieros deberían hacerle sus asesores financieros. ¿Tú tienes el convencimiento y la claridad que esto que estamos comentando lo hacen los asesores financieros con sus clientes? No, precisamente porque se basan en, digamos, atribuir al cliente un determinado perfil de riesgo. Y dentro de ese perfil de riesgo, las carteras discrecionales que proponen a sus clientes son carteras muy estáticas en cuanto al peso de los activos dentro de esa cartera. Quiero decir que un perfil moderado pues tendrá un 50% renta variable y un 50% renta fija ahora, dentro de 2 años y dentro de 4 años. No hay esa modulación de las carteras perfiladas, que es el término que utiliza la industria, de esas carteras perfiladas en función de la evolución de los mercados. Deberían. Aunque yo entiendo también que es una cuestión de casi individualizada, pero yo creo que es también parte de la labor de asesoramiento, bien a nivel de asesores financieros o a nivel de banca de a pie, pero se debería hacer ese ejercicio porque evidentemente cuesta mucho obtener esas ganancias y muchas veces esas ganancias pueden desaparecer rápidamente, con lo cual la idea de preservar el capital y preservar la ganancia para mí es fundamental a la hora de construir una cartera y de modular esa cartera, de reequilibrarla. Yo sé que cuesta mucho porque, claro, el reequilibrio pues implica vender un activo que está subiendo, que ha tenido un buen comportamiento, y a lo mejor comprar un activo que no está teniendo un buen comportamiento, ¿no? Es como un antimomentum, por decirlo de alguna forma. Cuesta, psicológicamente cuesta, pero yo creo que tiene grandes ventajas
porque, a ver, el inversor lo que quiere evidentemente es ganar la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible, ¿no? Pero muchas veces lo que vemos es que un activo sube mucho y en un momento determinado pues devuelve gran parte de las ganancias, y yo creo que es algo que el inversor debería corregir, por lo menos parcialmente. No digo venderlo todo, evidentemente, ¿no? Pero sí modular, volver un poco al reseteo hacia el mix de activos original, y yo creo que deberían hacerlo. Y otra pregunta que se me ocurre, Fernando, que es, una vez recortamos, y es la recomendación un poco, parte de las ganancias que llevamos, especialmente en renta variable, ¿a qué activo nos llevamos ese dinero? Claro. Es decir, ¿dónde ponemos esa liquidez absoluta? Algo de renta fija a cortísimo plazo, ¿qué hacemos con esa posición? Claro, yo me fijo mucho en, y seguro que lo conocen, lo de la cartera permanente, lo del all weather, a ver, que tampoco tiene mucho secreto, ¿no? Esa cartera permanente o esa cartera todoterreno, pues es una cartera que tiene 4 grandes activos: renta variable, renta fija, oro y liquidez. Hombre, pues ya si podemos jugar con esos 4 activos, pues ya tenemos pues una diversificación muy interesante, ¿no? Porque la idea de este tipo de cartera es que lo haga bien en cualquier escenario de mercado. Pero en este momento, la renta fija, en el caso de Europa, ya no hay que descontar expectativas de bajada de tipos, con lo cual solamente podemos cobrar cupones. Sí. El caso del oro, por encima de $4.000. Pues ahí habría que haber hecho... no me parece una alternativa, desde luego, para refugio, porque podemos sufrir también caídas importantes, claro. Con lo cual la alternativa es la liquidez pura. Sí, a ver, la liquidez es un activo que hay que gestionar dentro de las carteras. Estaba pensando en ese inversor que ha tenido la suerte pues, de coger ese mercado alcista de estos últimos años. A pesar de la volatilidad que han sufrido los mercados, a ver, es una rentabilidad extraordinaria. Cuando digo extraordinaria es que se sale del mapa. El mercado americano, es verdad, medido en dólares, yo creo que ha subido, ha prácticamente duplicado, o por lo menos el Nasdaq ha duplicado en estos últimos 3 años. Desde el mínimo del año 2022 hasta ahora ha prácticamente duplicado. O sea, una rentabilidad del 100% en 3 años. Compáralo con lo que hablábamos al principio, del 7% para duplicar en una década. La gente se va a sorprender. Inmediatamente pegada a la rentabilidad del Nasdaq, ¿sabes qué índice le acompaña en su vida? El IBEX 35. El IBEX 35. Sí. Hay muchos inversores fuera del mercado español porque se han quedado fuera de esa subida. Vamos a hacer una radiografía de cómo son las carteras del inversor español. Sí. Es decir, ¿qué nos puedes contar? Es decir, ¿cómo es la fotografía de cómo somos los inversores españoles? A ver, la fotografía es muy clara. Está sobreponderada en renta fija y en monetarios. El inversor español, si nos fijamos en la imagen de Inverco, de los datos de patrimonio de Inverco, pues ahí la renta variable pesa relativamente poco, pesa pues, en torno a un 20%. Pero es muy poco respecto a lo que puede ser el perfil del partícipe español. Es verdad que me vas a decir, hombre, pero es que no solo hay los fondos españoles, en España también podemos comprar fondos extranjeros. Y es verdad que si cogemos únicamente los fondos españoles, la imagen está un poco desvirtuada, ¿no? Porque mucha gente pues puede tener, digamos, carteras de fondos de su propia entidad y luego, pues al margen de esto, también comprar fondos extranjeros, que ahí, pues es verdad que hay un sesgo hacia la renta variable. Con lo cual, no diría que es del todo correcto, ¿no? El coger únicamente los datos de patrimonio de los fondos españoles y de ahí decir, vale, pues esta es la foto del inversor español. Probablemente sea la foto del inversor, iba a decir que no se preocupa por sus fondos. Porque evidentemente el que quiera conformar una cartera de fondos
va a tener, yo creo, una foto y una cartera muy distinta a la de la cartera del partícipe español. Digamos que es la gente que no nos escucha, Sí. la gente que no se preocupa por sus fondos y se queda con el asesoramiento que le da su entidad financiera. Sí, es digamos, el partícipe al que le han vendido los fondos. Y no lo digo en plan negativo, porque forma parte de la labor del director de oficina, pues vender los fondos de la propia entidad, es su labor. Pero claro, también es la labor del inversor y del partícipe ver si los fondos que le proponen se adecúan a su cartera. No digo que los fondos sean malos, hay fondos muy buenos, incluso de entidades bancarias, ¿no? Porque es verdad que un poco la cantinela es decir, los fondos bancarios son fondos malos, ¿no? Hay fondos buenos. Pero que quizá el mayor error o culpabilidad que pueda tener el partícipe desganado es este abandono de no seguirlo y dejarse aconsejar y no vigilar lo que hace su inversión. Y no entender. A ver, es verdad que hoy en día pues los fondos garantizados ya no se venden muchos fondos de rentabilidad objetiva, es decir, fondos que son prácticamente como fondos garantizados, aunque la garantía, digamos, es externa, pero son como depósitos. Un fondo de rentabilidad objetiva lo que te ofrece es una determinada rentabilidad en un determinado plazo. Punto. Y eso pues se vende como fondos de inversión. Es verdad que la fiscalidad del fondo es mejor que la del depósito, pero hay todavía mucho dinero en fondos de rentabilidad objetiva. Y pocos fondos en fondos de renta variable. Miraba hace poco lo que son los flujos de los fondos españoles. Es verdad que en el mes de... Bueno, si miramos básicamente donde van los flujos a nivel español, es a fondos de renta fija. Es verdad que está saliendo dinero de los fondos monetarios, está volviendo un poquito el dinero a los fondos mixtos, aunque poco a poco, pero el inversor español, si miramos únicamente los flujos de los fondos españoles, tendría que decir que el partícipe español se ha perdido la subida de la bolsa. No solo del IBEX, sino de otros tipos de mercados, ¿no? El partícipe español se ha perdido esa subida, en gran parte. Yo no sé si vamos a poder ayudar mucho a esos partícipes porque son los que no vigilan sus fondos de inversión y no lo van a hacer y no sé si vamos a llegar a ellos. Pero si nos ponemos a poner errores de los partícipes que sí que vigilan sus fondos de inversión, yo voy a poner por lo menos para mí el que es el principal, que es no haber hecho la suficiente liquidez y tener la testosterona suficiente de hacer aportaciones cuando se producen caídas. Sí. Para mí ese es el principal error porque nos va a dar miedo y siempre va a suceder. Pero aunque vengamos con los deberes hechos y ahora que estamos a las puertas de que esperamos que se produzca una corrección de mercado, seguramente cuando se produzca un 10, un 15% de caída nos entrará el vértigo de decir, oye, aunque lo tenía muy claro, no seré capaz de hacer la aportación al riesgo en ese momento. Ya, sí, yo creo que es un error y es tan fácil como, bueno, pues mirar lo que ha hecho la bolsa y en función de eso, pues aportar, ¿no? Otro error también que es muy frecuente es tener demasiados fondos. ¿Y eso qué error implica? Pues que al final el inversor... Yo ahí me voy a declarar muy culpable. Sí. soy un Pero, ejemplo. A ver, el error no es tanto tener muchos fondos, sino el error es no saber todos estos fondos cómo se combinan y al final tener la foto final. Si tú tienes muchos fondos pero sabes cuál es la foto final, pues diría, a ver, tampoco es un error ahí dramático. Pero lo que vemos muchas veces es que hay muchos fondos y especialmente fondos que lo han hecho bien en el periodo reciente. Es decir, la gente, estoy convencido de lo que hace es mirar cuáles son los fondos más rentables en los últimos 3-6 meses y compro este. Aunque a lo mejor ya tienen un fondo, pues pongamos de renta variable española. Hay pues, una teoría en Wall Street que es la de los perros de la bolsa, que te dice históricamente, y además ha funcionado relativamente bien, que es compra las acciones que a lo mejor más han caído, no se te ocurra comprar las más alcistas. A veces funciona. En el caso de los fondos, ¿crees que hay algún tipo de correlación de, hombre, comprar los fondos que más han subido,
a lo mejor no es la mejor idea. Y en cambio, comprar buenos fondos que hayan tenido un mal año Sí. Puede ser una idea muy acertada. Sí, nosotros de hecho los recomendamos cuando vemos que buenos fondos que hemos analizado a nivel, iba a decir fundamental, a nivel cualitativo, obtienen malos resultados. Pero lo que hay que comprobar es primero si la filosofía de inversión no ha cambiado, y generalmente no suele cambiar. Y luego, pues también hay que tener en cuenta pues el factor suerte, ¿no? Yo siempre recuerdo un artículo que hice hace un montón de años. No digas los años, Fernando. No, pero mucho. Donde ponía el gráfico de un fondo y lo comparaba con el Standard & Poor's 500 en 3 años. Claro, el fondo lo había hecho de pena, pero realmente de pena. Y claro, decía, ¿usted compraría este fondo? Claro, lo normal es decir, no, esto no lo voy a comprar. Claro, este fondo era el holding de Berkshire, de Warren Buffett, el Berkshire Hathaway, que es verdad que en un determinado momento lo ha hecho extremadamente mal respecto al Standard & Poor's 500. Pero claro, si miramos ya la trayectoria después de ese mal resultado, era el fondo que había que comprar, ¿no? Entonces, es verdad que mirar rentabilidades recientes y proyectarlas hacia el futuro es un error, ¿no? Como decía, que es un error pensar que la bolsa va a subir un 15% anual en los próximos 10 años. Yo no lo veo, honestamente no lo veo. A ver, ahí tengo que hacer un poco un cortocircuito hacia el podcast que hicimos del rally de final de ciclo. Es verdad que y yo creo que vamos a tener un rally de final de ciclo, pero claro, ya hay que pensar también en cómo podemos también modular nuestro riesgo y cambiar esa cartera pues en función de la evolución de los mercados. Yo creo que el rally de ciclo, aunque tengamos una corrección ahora en función de lo que pueda ocurrir con los resultados de Nvidia, persiste, entre otras cosas, por el escasísimo endeudamiento que tienen todas las grandes tecnológicas. Esto no se parece en nada al año 2000, insisto un poco en la idea. Y lo hemos publicado, es decir, las grandes tecnológicas han consumido casi 300.000 millones de caja que tenían. Pero es que pueden seguir financiando las enormes inversiones que tienen que hacer es la gran duda. En la IA. O sea, desde luego no lo están haciendo a base de endeudamientos brutales. O sea, lo están haciendo con endeudamientos razonables y no se está construyendo una luz de valoraciones irracionales, en mi opinión, como lo ocurrió con Internet, claro. Y de endeudamiento, que es una de las claves. Pero para hacer un poco de abogado del diablo, te diría que el mercado puede sufrir un crack sin que haya sobrevaloración de las compañías. Porque todo va a depender, y eso también lo hemos tratado en otros podcasts, depende mucho del empleo en Estados Unidos, ¿no? Conté hace algunos podcasts pues lo que está pasando con las aportaciones a planes de pensiones en Estados Unidos, que es una cantidad de dinero realmente espectacular. Son 50.000 millones de dólares que entran todos los meses en los planes de pensiones, y gran parte de ese dinero va a bolsa. Y gran parte del dinero que va a bolsa va a las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Porque se hace a través de productos pasivos, de fondos pasivos y de ETFs. Pero claro, si piensa que puede venir una crisis de empleo, y es verdad que pues, todo parece que sí, ¿no? Por lo menos si vemos las previsiones y ya los despidos que hay en las grandes compañías, incluso tecnológicas, ¿no? Americanas, dice, a ver, si ese flujo de dinero que está entrando en planes de pensiones se para, pues hombre, esto es un factor importante. Por eso digo que el juego ahora mismo no es tanto un juego de valoraciones, es un juego de flujos. Y de momento los flujos siguen llegando a la bolsa americana. Pero imagínate que, bueno, pues la persona que se encuentra en desempleo pues ya no va a aportar al plan de pensiones, evidentemente, sino que puede retirar ese dinero de los planes de pensiones, ¿no? Entonces ahí la máquina se daría la vuelta. Y además el lubricante de esta máquina que ha provocado la subida del mercado ha sido precisamente el dinero que ha entrado en ETFs, que son precisamente esos flujos. Cuando se produzcan esas salidas de dinero de los ETFs, lo que se producirá es una aceleración de las caídas, porque claro, tú lo has dicho claramente, es decir, igual que el dinero ha provocado la subida, esa salida de dinero provocará caídas a lo mejor excesivas,
pero serán entonces una oportunidad. Claro. Entonces, me gustaría volver al punto inicial que me preguntaba, pero ¿cómo diversificar una cartera? Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, pues vamos a diversificar de forma geográfica, que es lo tradicional, ¿no? Pues invierto en renta variable estadounidense, en renta variable europea, pero ahí no diversificamos el riesgo sigue siendo el de la renta variable. Es verdad que hay momentos, y lo hemos vivido hace poco, en que la renta variable europea se puede distanciar mucho de la renta variable americana en términos de rentabilidad, pero lo normal es que vayan cogidos de la mano. Que si hay caídas en renta variable americana, lo más probable es que haya caída también en renta variable europea, porque eso es lo que hay que ver. Si me cae un activo, ¿cuál es el comportamiento del otro tipo de activo? Pero claro, si caen los dos, yo no sé si va a caer más renta variable europea o renta variable americana, pero lo normal es que caigan los dos. Entonces tienes que buscar activos que estén descorrelacionados. ¿Me vas a decir la renta fija? Sí. ¿Me vas a decir, ¿y el 2022 qué pasó? Pues sí, cayó la renta fija y cayó la renta variable. Fue, digamos, un efecto de la subida de la inflación, con lo cual también hay que tener en cuenta, sin pretender ser un macroanalista, tener en cuenta un poco hacia dónde van las economías. Volver a un nivel de hiperinflación, no sé si hiperinflación es el término correcto, pero volver a un escenario de alta inflación yo lo veo poco probable. Poco probable por pues, todo lo que he contado de esta crisis de empleo. Una crisis de empleo es deflacionaria, pero al 100%, con lo cual lo más probable es que no vayamos a tener problema con la inflación. Entonces es un buen momento para diversificar con renta fija. Es verdad que decía, pues, que la renta fija pues a lo mejor no da mucha rentabilidad, ¿vale? No me da mucha rentabilidad, pero me puede dar el cupón. Es verdad que los cupones son bajos, pero es mayor que cero. Y hemos vivido periodos donde el cupón era prácticamente en mi opinión, cero. Fernando, lo que hay que plantear es la renta fija como un colchón de seguridad para compensar la inflación, que vamos a convivir con una inflación que va a ser relativamente alta, porque yo creo que hay que acostumbrarse a inflaciones de 2-3%, y la renta fija lo único que nos va a servir es para no perder dinero. Pero no creo que alberguemos muchas posibilidades de ganancias, salvo que encontremos o nos vayamos a renta fija de mucho más riesgo. Claro, entonces me vas a hablar del high yield. ¿Cuál es el problema del high yield? El problema del high yield es que está más correlacionado con la renta variable que con la renta fija. Es decir, si tienes caídas en la renta variable, lo más probable es que también tenga caídas ligeras, pero que tengas caídas en la renta fija. Quizá no estaba pensando tanto en high yield, sí que estaba pensando en gestores que para plazos de 3, 4, 5 años en cartera son capaces de construir una TIR media de 5%, que excluidas comisiones pues te permitan generar una rentabilidad anualizada de en torno al 4% cobrando los cupones. Sí, otra opción es un terreno que no hemos explorado hasta ahora, pero yo creo que deberíamos pararnos en alguna parada en ello, son los fondos de gestión alternativa. Es verdad que en conjunto han ofrecido rentabilidades, iba a decir, discretas, un poco decepcionantes también. Ojo, Fernando, que además en España están creciendo bastante y estamos hablando ya de un patrimonio que supera los 4.000 millones bajo gestión, ¿eh? Claro, entonces me vas a preguntar, vale, pero gestión alternativa, ¿qué es? Porque hay mucha gestión alternativa, ¿no? Hay los fondos UCITS. Cuando digo fondos UCITS son fondos que tienen liquidez diaria, como los fondos tradicionales. Y luego hay todo este gran crecimiento del private equity, del capital privado, de los fondos de deuda privada. Y ahí es un terreno pantanoso, pantanoso porque hay, iba a decir, poca transparencia para el inversor final. Haremos un capítulo destinado, yo me refería esencialmente a los GED españoles, cuando hablaba de los 4.000 millones, pero la cifra de lo que mueve el capital riesgo ya en España alcanza los 50.000 millones y el número de vehículos, que además esto lo dijo el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio, en un acto en El Economista, supera los 1.300. A mí las cifras me parecen sorprendentes y prometemos un capítulo, sobre todo para explicar un poco qué es la inversión en el capital, riesgo y objetivos. Para cerrar, porque al final
oye, está bien nuestras charlas, somos unos apasionados de esto, nos gusta mucho hablar de mercado, pero yo creo que además la gente que nos escucha lo que quiere es ir a producto. Y hoy, el capítulo de hoy es especialmente bueno porque son los fondos que tienen más de 30 años de antigüedad con un track record anualizado muy bueno. Y Sí. traes 3 selecciones. Sí, 3 fondos de 3 categorías distintas, porque es curioso, uno dice, no, es que a 30 años lo que más ha subido es la tecnología. Pues no, la tecnología no ha sido el activo más rentable en estos últimos 30 años. Lo más rentable ha sido un fondo de la India. Que hablamos de la India en la parada de fondos emergentes, pues es el Jupiter India Select, que ha subido la friolera del 14% anualizado en estos últimos 30 años. Que no está mal, ¿eh? Decías que un 7% duplicas el dinero en 10 años, pues creo que con un 10% lo multiplicas por 2,5 y un 12% anualizada ya lo multiplicas por 3. O sea que ahí estamos hablando de rentabilidades ahí estratosféricas. Un fondo español que también está ahí entre los más rentables de los últimos 30 años. Yo creo que es el fondo más conocido en la industria española, del que vas a hablar. Sí, el Bestinfond, que tiene una rentabilidad anualizada en ese periodo de más o menos el 12%. O incluso más del 12%, un 12,5%. Aquí has desgranado las diferentes épocas. Ya. Sí, es la época Paramés, la época de la Lastra, la época Tomás Pintó. Hombre, aquí la rentabilidad viene sobre todo de los primeros años, ¿no? Eso también hay que analizarlo, ¿no? Porque no me vale el dato bruto de un 10% anualizado en el periodo que sea, 10, 20, 30 años o 5 años. Hay que desglosar esa rentabilidad, como decimos, en periodos independientes. A lo mejor no año tras año, pero sí para ver si la rentabilidad que ha conseguido el fondo lo ha conseguido en el inicio del periodo o en el final del periodo. Evidentemente, lo que queremos es que lo haya conseguido en el final del periodo, ¿no? Pero bueno, es la rentabilidad que ha obtenido este fondo. Y el tercero es un fondo de small caps europeos de JP Morgan, el Europe Small Cap. Es un fondo también con una rentabilidad del 12% anualizada. Repito, obtener más de un 10% anualizado a 30 años es realmente brutal a nivel de rentabilidad. Está bien, son casos absolutamente sorprendentes. El otro día hablábamos precisamente con gestores de capital riesgo que te hablan de que pueden alcanzar casi un 15% de rentabilidad anualizada, pero siempre con productos ilíquidos. Que no te permiten con el componente de liquidez. Fernando, prometemos un capítulo precisamente sobre el private equity y yo creo que poco más que contar en este capítulo. Me quedo un poco con la cifra que dabas al principio de rentabilidades anualizadas del 8-9%, que son los objetivos que deberíamos pedir a una cartera. Pero hay fondos que se han quedado en el camino, ¿eh? Yo creo que ahí también hay que insistir en ello, porque esta rentabilidad media del 7% anualizada, ahí ya no están los fondos que han desaparecido y los fondos desaparecen. Creo que soy la persona en este país que más esfuerzo está haciendo por hablar del objetivo del 7% como plan de ruta. Es un orgullo que lo estemos superando y esas cosas, pero también es verdad que a lo mejor hemos tenido una fortuna de este mercado tan alcista que hemos vivido en los últimos tiempos. El objetivo debe ser el mismo, pese a que tengamos un mercado complicado, para ese dinero nuevo que entra, o conseguir ese 7%. Pues sí, espero que lo consigas. Esperemos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Joaquín. El Economista Podcast.